Hola, en esta ocasión tendremos la oportunidad de explicarles sobre un problema tomado del Plan El Salvador Educado. Dicho plan ha sido creado por el Ministerio de Educación de El Salvador. Nosotros somos estudiantes de la Universidad José Simeón Cañas de la carrera del profesorado en inglés. Esperamos y les guste. Acompáñenos a verlo. Muy buen día, en esta ocasión tenemos la oportunidad de presentarles el problema violencia social en el contexto escolar, tomado a partir del Plan El Salvador Educado. Como integrantes del grupo tenemos a Adriana Elizondo, a Luis Sánchez y su servidora Roxana. Es importante aclarar que el problema, sus causas y efectos han sido basadas en el Plan El Salvador Educado. No obstante, han sido apoyados de otras fuentes externas. A continuación, les presentaremos la definición de el problema social. Es importante contextualizar qué es violencia social. Se dice que violencia social es un fenómeno real asociada a manifestaciones de los individuos como actos violentos, físicos, psíquicos hacia otros individuos. Por lo tanto, a continuación se les dará una reseña histórica de violencia social. Como mi compañera mencionaba, también es importante conocer sobre la reseña histórica del país, ya que El Salvador es conocido históricamente como un país con niveles altos de violencia, un suceso que marcó la historia del país por los niveles de violencia ocurridos en ese momento es el de la Guerra Civil en 1980. Dicha guerra duró un poco más de una década y dejó alrededor de 75.000 muertos. Esa guerra culminó en 1992 cuando se firmaron los acuerdos de paz. Sin embargo, a partir de 2009, fue que la violencia comenzó a tomar auge nuevamente, ya que en ese entonces se pensaba que la economía era el mayor problema que el país tenía, pero fue ahí donde se empezó a cambiar eso y a preocuparse por la delincuencia, ya que la delincuencia tiene diversos matices ocurrido por las pandillas, el crimen organizado y el narcotráfico. Dichos factores son los que en la actualidad están afectando a nuestro país y dejando muchos muertos. Por lo antes mencionado, es que se considera la violencia como una forma de deterioro social, ya que esta se presenta en diversos ámbitos de nuestras vidas, afectando a muchos de ellos. Y uno de ellos y los más importantes es la educación. Por ello, hemos decidido tomar como temas de nuestro problema violencia social en el contexto escolar. Dicho tema ha sido tomado del Plan El Salvador Educado y en nuestro árbol se presentarán las causas y efectos de ese problema, partiendo de las causas de la parte de abajo, en el centro, el problema, que es violencia social en el contexto escolar, y los efectos en la parte de arriba, forman como las ramas de nuestro árbol. La estructura de nuestro árbol está compuesto por la siguiente forma. Como les mencionaba, al centro va a estar el problema, que es violencia social en el contexto escolar. Se presentan cada una de las causas. Como pueden ver, en esta causa se parte otra causa secundaria, al igual en la parte de arriba con los efectos. La vulneración de la integridad del ambiente escolar tiene un efecto secundario, igual la dificultad para el acceso y cobertura a educación, asimismo la cultura de confianza. A continuación presentaremos las causas de la violencia social en el contexto educativo según el Plan El Salvador Educado. Una de las causas definidas en nuestro árbol de problemas es el de los centros escolares en comunidades con grupos pandilleriles, robos, hurtos, circulación de droga y otras situaciones de inseguridad. En El Salvador son muchos los centros escolares que se encuentran ubicados en comunidades con presencia de pandillas, o en las cuales existen personas que se dedican a hurtar las pertenencias de otros. Para tener una idea de este fenómeno, de acuerdo al MINED, en El Salvador existen alrededor de 6.063 centros escolares, donde el 86% de estos atienden a estudiantes del sector público y el 14% restante son centros educativos privados. De esos 3.327 centros educativos, es decir, el 64% se encuentran en comunidades que tienen presencia de pandillas.
Similar número de centros se ubican en zonas donde se reportan robos y hurtos o hay circulación de droga. Y solo 636 centros educativos, es decir, el 12%, están ubicados en comunidades que no experimentan ningún tipo de complicación ligada a la violencia. Sin duda alguna, los datos que se presentan son desalentadores, debido a lo que esto representa, ya que indica el nivel de violencia social que sufre el país, no solo por la existencia de pandillas, que en muchas partes del territorio, sino también por los diferentes delitos que estos realizan, complicando más la situación actual del país. Sin duda alguna, estas son causas muy fuertes que afectan a la población y al sector educación, privando o restringiendo algunas prácticas educativas. Los efectos que estos tienen se presentarán más adelante. Otra de las causas que se plantean es la falta de protocolos interinstitucionales para prevenir el ingreso a las pandillas. Como causa secundaria a esta es la ausencia de programa de reinserción para jóvenes con responsabilidad penal. Como mencionaba anteriormente, el fenómeno pandillas afecta fuertemente a la sociedad salvadoreña y el gobierno. Por ello, se mantiene una incansable lucha para combatirlos, pero sin embargo, las maras no solo son sinónimo de violencia y crimen, detrás subyace la exclusión social y la baja inversión pública y privada para dar oportunidades, debido a que el Estado no cuenta con protocolos o programas suficientes que permiten prevenir el ingreso de más jóvenes a las pandillas, o que permita a los jóvenes con responsabilidad penal reinsertarse en la sociedad como entes de cambio. Por ello, este fenómeno toma más fuerza en el país, ya que ante la falta de factores de protección, algunos jóvenes encuentran en las maras o en las pandillas un sentido de pertenencia. Si bien se cuenta con centros de reinserción social, estos no cuentan con la infraestructura necesaria, ni con los programas suficientes para atender a los jóvenes que han cometido algún delito, ni tampoco cuentan con el personal capacitado para atenderlos. Un ejemplo de esto es el que se vive en el Sendero de Libertad en Ilebasco. Este centro de reinserción se inauguró poco después de que se firmaran los acuerdos de paz. En ese centro solo se cuenta con un psicólogo para atender a un estimado de 400 jóvenes. Sin duda, algo que es casi imposible lograr solo con un profesional. Todos esos causantes agravan más la situación del país, y si bien existen ONG que buscan en alguna medida cambiar esta realidad, los programas que éstas ejecutan no son suficientes para poder hacer el verdadero cambio que se necesita. Muchos jueces de menores coinciden en que las soluciones para combatir el problema de la delincuencia juvenil no se basa solo en la aplicación de la ley, sino también en la creación de programas que se concentren en la prevención de la violencia. Otra de las causas es la deficiencia en la formación inicial de docentes y directores para tratar situaciones de violencia. La formación inicial de los directores y los docentes no les brindan las capacidades ni herramientas para manejar de forma asertiva las complejas situaciones de violencia que se viven en la actualidad. A pesar de diferentes proyectos de prevención de violencia, esta representa un número poco favorable. Otra de las causas es las pocas iniciativas de prevención de la violencia por parte de la comunidad y el centro educativo. La conducta de los individuos es fragmentada, no existen espacios de interacción, no se vinculan fácilmente con otras personas. Según una encuesta realizada por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina en el 2012, solo el 19.4% de las personas encuestadas que viven en comunidades afirma conocer iniciativas de la Junta de Vecinos que promueven la prevención de violencia, al 8.2% en el año 2014. Otra de las causas que tenemos es bajo involucramiento de las familias en el desarrollo y formación de sus hijos e hijas. La Encuesta Nacional de la Salud Familiar FEDAL ADS 2008 investigó el nivel de involucramiento de los padres y las madres en las actividades que deberían compartir. Los resultados son los siguientes. El 8.8%
40% juega con sus hijos, el 60.4% los saca a pasear, el 21.1% narra historias o cuentos a sus hijos. Es decir, la familia representa el primer espacio de interacción en el cual los infantes experimentan o la ausencia de estimulación y la protección desde temprana edad. Otra de las causas primarias es el deterioro del tejido social. La violencia no solo genera pérdidas de activos materiales y la muerte prematura de numerosas personas, sino también afecta al sentir de comunidades y restringe la libre comunicación debido a las amenazas objetivas y al temor, la conducta de los individuos, así como las formas de vincularse con otras personas y con espacios de interacción. En otras palabras, el tejido social se fragmenta y así se debilitan las posibilidades que las comunidades educativas refuercen un ciclo de formación que garantice la calidad de su aprendizaje. Como causa secundaria tenemos la poca comunicación entre la escuela, comunidad y familia, es decir, que es el resultado de los procesos formativos formales y no formales que se refuerzan entre sí para obtener mejores resultados. Los altos niveles de violencia muestran la existencia de grietas en uno de los varios puntos de estos procesos, lo cual conlleva a un deterioro en la convivencia y por ende la comunicación va a la baja. La familia comprende a las primeras personas responsables de las niñas y niños. Representa el primer espacio de interacción y desarrollo de la niñez. La escuela se le considera como el segundo espacio en donde los niños y niñas interactúan y se desarrollan. Otra causa importante es la baja efectividad penal para castigar la violencia. El deterioro del tejido social en combinación con los bajos niveles de efectividad de las instituciones del sistema de administración de justicia penal para castigar la violencia de manera efectiva, lo cual conlleva a una poca confianza por parte de la población. Ahora que ya se ha hablado sobre las causas que generan la violencia social en el contexto escolar, hablaremos de los efectos. El primer efecto que hemos tomado a partir del plan El Salvador Educado es la muerte prematura de docentes y estudiantes, siendo esta una de las muchas causas que surgen a partir de la violencia social en el ámbito educativo, y es que básicamente proviene de las diferencias o conflictos que existen entre los grupos delincuenciales que dominan la zona de ubicación de los centros escolares y la zona en que habitan los docentes y estudiantes. Como derivado, muchas veces los docentes solicitan traslados a otros centros educativos, con menos conflictos de este tipo, perjudicando potencialmente el proceso de aprendizaje de los estudiantes, pues se alteran las secuencias de contenidos. Esto disminuye las posibilidades de ofrecer una educación de calidad. Otro de los efectos que hemos tomado a partir del plan El Salvador Educado es la cultura de desconfianza, el cual puede funcionar como causa y como efecto. Desde la perspectiva de efecto, potencializa el deterioro social, es decir, la ruptura de lazos entre los entes de la comunidad educativa. Esto da paso a la limitación de espacios culturales y educativos, en donde se podría desarrollar actividades que potencialicen la calidad de educación. Una de esas actividades que se ha limitado es la formación interpersonal de los estudiantes mediante la comunicación activa y la interacción social u otro tipo de actividades que permitan potencializar esta habilidad. El tercer efecto que hemos tomado a partir del plan El Salvador Educado es las dificultades para el acceso y cobertura a educación. Si bien es cierto, básicamente se genera por los conflictos
entre grupos delincuenciales de zonas contrarias, en donde habitan los estudiantes y la ubicación del centro escolar. Por su parte, a esto se le adjunta la baja efectividad de lo penal para castigar los hechos de violencia. Todo esto conlleva a que el estudiante se vea obligado a dejar sus estudios o continuarlos en modalidades flexibles, lo cual presenta un deterioro en la calidad educativa. Sin embargo, esta es una situación que pasa gran cantidad de la población salvadoreña, generalmente en tercer ciclo y bachillerato. Un cuarto efecto es la vulnerabilidad de la integridad del ambiente educativo, debido a que no se poseen esencialmente protocolos efectivos para prevenir el ingreso de pandillas, consumo y circulación de drogas dentro del centro educativo. La integridad del ambiente escolar se ve perjudicado gradualmente, ya que esto debilita las posibilidades de hacer procesos de enseñanza efectivos y que promuevan educación eficiente, interactiva y de calidad. Dentro de este mismo efecto también cabe destacar que el hecho de que no hayan programas especiales para insertar jóvenes exmiembros de pandillas o con responsabilidad penal en las escuelas genera ambientes poco adecuados para la formación integral y efectiva en los ambientes escolares. Claro ejemplo de esto son algunos de los artículos que muestran grandes cantidades de estudiantes salvadoreños que se mantienen en riesgo social. La deserción escolar es uno de los efectos registrados mayormente a causa de la violencia social en el contexto escolar, ya que muchos jóvenes en niveles de educación básica y media se ven obligados a dejar sus estudios a causa de los diferentes problemas generados en las escuelas y amenazas que atentan contra su integridad. Por su parte, este efecto marca un gran obstáculo a la formación integral, cultural y social de los jóvenes. Asimismo, perjudica en los avances económicos, sociales y culturales del país. Se han propuesto soluciones viables como las modalidades flexibles, no obstante no garantizan al 100% de educación de calidad. Para hacerse una idea de cuánto influye este efecto en la sociedad salvadoreña, en una noticia del 2016 se informó que cerca de 15.000 estudiantes habían abandonado la escuela a causa de la violencia social en el contexto educativo. Luego que hemos visto de forma individual cada causa y cada efecto del problema violencia social en el contexto escolar, podemos observar que está fundamentado en situaciones culturales, sociales, económicas y políticas, que repercute a la misma sociedad, deteriorando la estructura socioeducativa, es decir, el contexto escolar, perjudicando así las posibilidades de ofrecer una educación de calidad, pues se interfiere en la cobertura, accesibilidad a espacios de formación educativos y recursos. Como grupo hemos planteado una serie de conclusiones a partir del árbol de problemas realizado. La número 1 es que los programas que se impulsan deben tener continuidad para poder tener resultados a largo plazo. Es necesario más compromiso de parte del Estado para poder tener un cambio en el país. El presupuesto destinado a los centros de reinserción no es suficiente para permitir a los jóvenes con responsabilidad penal poder cambiar su estilo de vida. A los docentes y directores en la formación inicial no se les está facilitando una formación plena, lo cual conlleva a no atender de manera asertiva las situaciones de violencia que se presentan en los centros educativos. Es necesario que haya una comunicación apta entre escuela, comunidad y familia para cuando se presenten algunas situaciones de diferencia, se tenga la certeza de que se puedan resolver a través del diálogo y así evitar situaciones que se presten a la violencia. Los efectos de la violencia social en el contexto educativo debilitan las posibilidades de ofrecer una educación de calidad. La violencia social provoca deterioro en la comunicación de los entes de las comunidades educativas.